Bueno, buenos días, chicos y chicas. ¿Están bien? Ajá. Vamos a empezar con una pequeña actividad que pienso que pueden utilizar también cuando van de cruzada. No sé si ya la han hecho. Pero es una manera de empezar círculos en donde usted puede dar espacio a la voz de cada persona. So it's about making circles where you can give space for each person's voice. Ajá, okay. Entonces, es una manera de presentarnos a nosotros mismos. So, it's a way that we present ourselves. Okay. Entonces, vean, lo que vamos a hacer es que necesitamos, bueno, van a tomar un minuto para pensar algo que les represente con la primera letra de su nombre. Okay, so you're going to think of something that represents you that has the same first letter of your name. Por ejemplo, yo me voy a presentar y voy a decir, mi nombre es Vanessa. Mi nombre es Vanessa y me gusta viajar. For example, Okay? my name is Vanessa and I like to Travel. doesn't work hard. I like to viajar. I like to travel. Me gusta viajar. Ok, pero tiene que decir su nombre, lo que le gusta y hacer alguna mímica, alguna seña. So you have to say your name, say something about yourself or something that you like with a word that has the same letter as your first name, and then do some kind of emotion. Y todos vamos a tener que repetirlo. And then you'll have to repeat after you. Pongámonos de pie y vamos a ponernos como si fuera un círculo, ¿ok? Pongámonos en un círculo. No te distraigas. Ya sabes. Si vos vas de segunda, hay que pensarlo de una vez. Vas de segunda. Ok, entonces vamos a ver. ¿Listos? Entonces, mi nombre es Vanessa y me gusta viajar. Y ustedes van a decir, su nombre es Vanessa y le gusta viajar. ¿Ok? 1, 2 y 3. Tu nombre es Vanessa y le gusta viajar. Pero tienen que hacer lo que yo hago, el signo que yo hago, ¿ok? 1, 2 y 3. Mi nombre es Vanessa y me gusta viajar. Tu nombre es Vanessa y le gusta viajar. Okay, so we're going to repeat after the person in their language, and then I'll translate what they said, okay? And you have to do the motions, or else it doesn't happen. Tú, si seguís vos. Okay. My name is Susie, and I love to swim. She loves to swim. Es obvio, ¿no? O sea, Everyone has to do it. Everyone has to do it. We're going to repeat it until everyone does it, okay? Dele, Susi, otra vez. Carlos y me gusta correr. Carlos y me gusta correr. So his name is Carlos and he likes to run. Mi nombre es Andrea y me gusta abrazar. Su nombre es Andrea y me gusta abrazar. Her name is Andrea, she likes to hug. Can you also say something you don't like? Can you say something that you Then you skip them and you get back to them at the end. Vamos a brincarte y volver. Brenda used to skip and Su nombre es Martín y le gusta martillar. My name, Like a hammer. I'm kind of cheating, but my name is Savvy and I like to be on an airplane. Su nombre es Ari y me gusta I hope my airplane doesn't. Le gusta ir en el
Kayaking. My name's Emily and I like excitement. Yeah. Well, what's your This is motion? my classic dance move whenever I have to. Así me gusta la emoción. Okay, are My you name is Emily and ready? Me gusta la emoción, pero very excited. Mi nombre es Melina y me gusta la música. Bienvenida. Mi nombre es Gonzalo y me gusta ser guapo. Ah, no es cierto. Me gusta ser guapo. No es cierto. Eso no es Hey, a ver, ¿cómo? No es cierto. Mi nombre es Gonzalo y me gusta golpear a gente también. ¿Qué tal? Es que no hay otra cosa con qué. Le gusta el Pero gato. así como de deporte. Sí, de deporte. So your name is Gonzalo, he likes to hit people, but like for a sport. Like boxing. Not like for fun. Tranquilo. My name is Andrea. My name is Andrea and I like to eat apples. Mi nombre es Gaby y me gusta gritar. No me cae, me gusta gritar. Yeah. My name is Dorothy and I like to drive. My name is Dorothy and I love to drive. Le gusta manejar. My name is Addie and I like to adventure. So, can we do something we don't like? No, I already said no. No? There's like, I can't even skip. Are you ready? Right? Okay. Mi nombre es Ana y me gusta ser alegre. Mi nombre es Ana, me gusta ser alegre. She likes to be joyful. Mi nombre es Carla y me gustan los koalas. Okay. Su nombre es Carla, le gusta los Sorry, Kevin. It's a hard It's case. taken. Le gusta los skinky. Mi nombre es Esther y me gusta escuchar. Mi nombre es Esther, me gusta escuchar. Okay, Brenda. Mi nombre es Brenda y me gusta bronchar. Bien. She likes to eat lunch. Su nombre es Esther, le gusta broncear. Alright. Okay? My number is Kevin and I love the king. Su nombre es Kevin, le gusta el king. No burger. My name is Wyatt and I liked whitewater rafting. Anual, falta anual. Estoy súper fuera de onda, no sé qué estamos haciendo. Mi nombre es Alma y me gusta abrazar. Animal. A ver, ¿quién se aprendió de todos? A ver si es cierto.
aprendieron algo que no sabían de otra persona en el cuarto. ¿Cuántos aprendieron algo nuevo? Did somebody learn something new about somebody else in the room? Yes. O tenía que decir lo que no ¿A sabía. quién aprendió algo nuevo? Tenía que decir algo que no supiera, ¿verdad? Algo que no supiera, They're es good verdad. followers, handsome. They didn't know, and that's what he said. Algo que no supiera. No sabíamos que Gonzalo Muy bien. no lo sabía. Muy bien. Miren, si ustedes que han pasado ya 10 semanas juntos, You guys have been together for conocen hoy cosas nuevas de otras personas, ¿cuánto más personas que ustedes están conociendo? imagine how many more things you can learn about other people. Ujú. Entonces, este es un muy buen ejercicio para iniciar grupos que no se conocen. So this is a great exercise to do with groups that don't know each other. Porque si el valor es, vamos a hablar esta mañana de valores. So we're going to talk this morning about values. ¿Por qué son tan importantes? Why are they so important? ¿Ya? Porque los valores representan lo que más valoramos. Because values represent what we most value. Ahí es donde vamos a gastar nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestros recursos, nuestra energía. That's where we're going to spend our time and our energy and our resources. Ujú. Hay un libro que se llama el libro de los valores que ha definido casi 283 valores que son fundamentales. So there's a book that about values that defines almost 280 different values, like fundamental values. Pero el lugar que este valor ocupa en tu vida es muy importante. But the place that these values hold in your life is so important. Por ejemplo, puede ser que Susie, Johnny y yo, dentro de nuestros 5 valores más importantes, tengamos el valor de la hospitalidad. For example, it could be that Susie, Johnny, and I have among our top 5 values hospitality. Para Susie es número 1. For Susie, it's number 1. Entonces, cuando yo llego a la casa de Susie, ella tiene un manjar, tiene una mesa llena de comida. Cuando terminamos de comer, me manda a mi casa con una cajita, después me escribe, me saluda, me vuelve a invitar, etc. So it'd be like if that was her number 1 value, then when I go to Susie's house, she has like a huge banquet set up for me and sends me home with food and invites me back again. Ajá. Puede ser que para mí sea el número 3, mi valor número 3, y cuando Susie llega a mi casa, yo la atiendo bien, pero eso es todo. And it could be that that's my 3rd value, and so when Susie comes to my house, I attend to her well at my house, but that's it. Y digamos que para Johnny es número 5. Esto no es, por cierto, esto no es un ejemplo real. Okay. I'm Very hospitable. You all know. Sí. Y cuando llego donde Johnny, tengo que hacer para que me dé un vaso de agua. And they're like, when I go to Johnny's house, I have to be like, so that he gives me a glass of water. El lugar que un valor ocupa en tu vida es muy importante. The place that your values hold in your life is very important. Por ejemplo, si tu valor es el dinero y la familia es última, eso se va a ver en tus actividades, en tus programas, en lo que haces con tu vida y tu dinero. For example, if money is your top priority and family is your last one, that's going to show up in your activities and your programs that you participate in and how you spend your money. Esto es muy importante. Los valores los podemos enseñar. This is really important. We can teach values. De hecho, las compañías definen sus valores y se los enseñan a sus empleados. Actually, companies define their values and they teach them to their employees. Jukum tiene 18 valores y se los enseña a
su gente en la DTS. And YWAM has 18 values, and those are taught to everybody in the DTS. Y esto lo que quiere decir es que ahí es donde va a estar nuestra prioridad. So in these values, that's where we're going to put our priorities. Ahora recuerde que tu carácter es la evidencia de tus valores. Your character is the evidence of your values. La pregunta es, ¿cuáles son tus valores? The question then is, what are your values? Tus valores personales y tus valores organizacionales. Your personal values and your organizational values. Por eso es muy importante definirlos. Ahora, los valores producen una cultura. That's why it's so important to define them, because your values produce a culture. La cultura no se puede enseñar, la cultura se experimenta. And culture can't be taught, it's experienced. Por ejemplo, si yo entro a tu base de Jucum y tienes en la pared que la hospitalidad, la familia, la generosidad son tus valores más importantes, yo debería poder experimentarlo cuando yo entro en la base. For example, if you have written on your walls of your base that hospitality, family, and generosity are the top values, I should be able to experience those when I come onto your base. Sin que usted me lo diga, Without you telling them to me. tus acciones y tus decisiones me dicen cuáles son tus valores. Your actions and your decisions tell me what are your values. Los valores de McDonald's pueden ser servicio al cliente, limpieza, So McDonald's values might trabajo en equipo. be cleanliness and teamwork. Pero si usted entra a un McDonald's y te tratan mal y el lugar está sucio, usted dice, eso es mentira, eso es solamente en el papel. But if you come into a McDonald's and they treat you poorly and everything is dirty, you're going to say, those really don't matter, it's just on paper. Esto mismo está sucediendo hoy en la cultura de alivio de la pobreza a nivel mundial. This is the same thing that's happening now in the culture of poverty alleviation on a global level. Las Naciones Unidas, junto a 164 naciones, firmaron un documento y que costó millones y millones para crear los Objetivos de Desarrollo Sostenible. So the UN and 160 countries signed a document that cost millions of dollars to develop these sustainable development goals. ¿Los han estudiado, Susi? No. No, ok. Esto es muy importante porque muchas veces en la iglesia decidimos aislarnos del mundo y de lo que el mundo está haciendo en el tema de alivio a la pobreza. This is so important because a lot of times in the church we try to isolate ourselves from the world and what the world is doing about poverty alleviation. Y la realidad es que hay mucho que se está haciendo. And really there's a lot that's going on. Y queremos saber cuáles son esas estrategias. And we want to know, what are these goals? Ajá. Entonces, la Biblia nos da, es increíble, cuando entré a las Naciones Unidas, todas esas metas tienen un trasfondo cristiano también. Todo eso está en la Biblia. You can see in the Bible and even a biblical background for these goals. It's there too. It's incredible. Ajá. Entonces, les voy a mostrar aquí una filmina que habla acerca de estas metas. So I want to show you something here. Y básicamente lo que han hecho es definir completamente cuáles son todos los problemas que tenemos en el mundo. So what they've done is to define all the problems that there are in the world. Ajá, vamos a ver si la puedo compartir aquí. Yeah. Ok, ¿lo pueden ver? Sí. Entonces, lo dividieron en 17 áreas a nivel global. So they
divided it into 17 different areas. Y esto es gigantesco. Las compañías, los gobiernos lo están utilizando como un marco de referencia. And it's huge. Governments and companies, they're using this as a framework. Yo soy parte de una organización llamada Opportunity Collaboration. An organization called Opportunity Collaboration. Que tiene más de 400 de las organizaciones más grandes en el mundo para alivio de la pobreza. Where there's 400 different organizations, largest organizations in the world that are working together to help alleviate poverty. Es muy interesante porque en medio de eso hay muchos cristianos también. It's very interesting because among them are many Christians. Y son organizaciones de todos los continentes. And there's organizations from every continent. Y entonces se utiliza esto, entonces voy a leerlos, ¿ok? Entonces dice, compromisos para no pobreza, ¿verdad? So it says commitments for no poverty, Cero hambre, zero hunger, buena salud y bienestar, so good health and well-being, educación de calidad para todos, quality education for everyone, equidad de género, gender equality, inclusión de las mujeres, básicamente. inclusion of women, basically. Número 6 es agua limpia y sanitation, ¿qué será? ¿Cómo se dice en español? Salubridad. Ajá. Salubridad, exacto. Agua limpia y salubridad para todos. Clean water and sanitation, Ajá. Energía limpia y que accesible para todos. clean and affordable energy, Trabajo decente y una economía en crecimiento para todos. decent work and economic growth for number 8, Industria, innovación e infraestructura. industry, innovation and infrastructure, number 9, Inigualdades reducidas. reduced inequalities, Ajá. Comunidades y ciudades sostenibles. sustainable cities and communities, Ajá. Consumo y producción responsable. responsible consumption and production, Acción para el cambio climático. climate action, Ajá. Protección de toda la vida en el océano. protection for life in the ocean, Ajá. Protección para toda la vida en la tierra, ¿verdad? protection for life on land, Ajá. Paz, justicia y instituciones fuertes. peace, justice, and strong institutions, Y alianzas estratégicas para lograr estas metas. and partnerships for strategies to meet these goals. ¿Qué les parece? What do you Entonces, lo que se está haciendo es preguntar a los emprendedores sociales en qué área quieres trabajar. So what they're doing is asking social entrepreneurs, what areas do you want to work in? Muchas veces vamos a estar trabajando en diferentes áreas, A lot of no times, solamente una. Tal vez ahora te mando, ahora es muy importante entender que los marcos de referencia nos ayudan a poder entender si estamos logrando las metas. so a framework helps us to understand whether or not we're reaching our goals. Sería muy interesante tomar este marco de referencia y buscar todas las escrituras en donde Dios nos manda nos manda a cuidar todas estas áreas. So it would be interesting to go back to the Bible and look at where God calls us to take care of all of these areas. Una de las escrituras que me encanta, en donde Dios nos da un mandato bastante claro, One of es the, en Isaías 58. one of the scriptures that I really love, where God gives us a really clear command, is in Isaiah 58. Ajá. Tal vez podamos abrir nuestras Biblias ahí y lo vamos a leer juntos. Open our Bibles to read it.
Ajá. Entonces, Susi, tal vez léelo vos en inglés y alguien que lo lea en español. Okay. Versículo por versículo, ¿ok? Until starting from where and going to where? Ajá, del 1 al 12. Okay, who wants to read in English and who wants to read in Spanish? Brenda? Spanish. Español? English? I can. Okay, thank you, Abby. 1 a 12. Dice el 58. Isaías. Sí, dale. 58 del 1 al 12. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz con trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué? Dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Este ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí de sacar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis el yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te dirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, y las aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarán. Y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Wow, excelente. ¿En inglés? Cry aloud, do not hold back, lift up your voice like a trumpet. Declare to my people their transgression, to the house of Jacob their sins. Yet they seek me daily and delight to know my ways, as if they were a nation that did righteousness and did not forsake the judgment of their God. They ask me of righteous judgments, they delight to draw near to God. Why have we fasted and you not see it? Why have we humbled ourselves and you not take knowledge of it? Behold, in the day of your fast you seek your own pleasure and oppress all your workers. Behold, you fast only to quarrel and to fight and to hit with a wicked fist. Fasting like yours this day will not make your voice to be heard on high. It is such the fast that I choose, a day for a person to humble himself. Is it to bow down his head like a reed and to spread sackcloth and ashes under him? Will you call this a fast and a day acceptable to the Lord? Is not this the fast that I choose, to loose the bonds of the wickedness, to undo the straps of the yoke, to let the oppressed go free and to break every yoke? Is it not to share your bread with the hungry and bring the homeless poor into your house? When you see the naked, to cover him, and not to hide yourself from your own flesh? Then shall your light break forth like the dawn, and your healing shall spring up speedily. Your righteousness shall go before you, the glory of the Lord shall be your rear guard. Then you shall call, and the Lord will answer. You shall cry, and he will say, here I am. If you take away the yoke from your midst, the pointing of the finger and speaking wickedness, if you pour yourself out for the hungry and satisfy the desire of the afflicted, then shall your light rise in the darkness, and your gloom as noonday. And the Lord will guide you continually and satisfy your desire in scorched places and make your bones strong. And you shall be like a watered garden, like a spring of water, whose waters do not fail. And your ancient ruin shall be rebuilt, and you shall raise up the foundations of many generations. And you will be called the repairer of the breach, the restorer of streets to dwell in. Excelente. Ok. Esta es la escritura fundamental de todo lo que yo hago. This scripture is fundamental for everything I do. Y aquí es donde encuentras el mandato social.
And that's where we see the social command. Y más que nunca en la historia de nuestra generación, necesitamos abrazar este mandato. More than ever, than any other generation, we need to embrace this command. Es súper claro lo que Dios nos dice. It's very clear what God tells us. Él nos dice aquí que luchemos, intercedamos para deshacer el yugo de maldad. It says that we need to fight to undo the bonds of wickedness. Para mí esto es advocacy. This is advocacy for me. Ajá. Es cómo hacemos para que esas injusticias sistematizadas que oprimen a tantas personas sean desmanteladas. How can we dismantle the systematic injustices that tie down so many people? Ayer estaba hablando con una persona muy importante en una reunión en la noche I was speaking to somebody last night. y le hablaba de nuestro trabajo en advocacy. And they talked about our work in advocacy, que es abogacía. Ajá. Y por ejemplo, nuestro gobierno tiene una oficina que ayuda a los pobres. So our government has an office to help the poor. Y entonces dan becas a las madres que quieren salir a trabajar para cuidar sus hijos. So they give child care grants to women who want to go out and work. Esta es una beca en 144,000 colones en Costa Rica, So this is a grant that is for 134,000 colones in Costa que Rica. son como, digamos que sean $200. So it's about $200. Y con esto cuidan al niño desde las 7 hasta las 4 de la tarde y le dan 5 comidas. So from there, the child is taken care of from 7 a.m. to 4 p.m. and they give them like 5 Para meals que la madre salga a trabajar o a estudiar. so that the mom can go out and work or study. Pero el sistema ha creado una injusticia, But the system has created an injustice. porque si la madre sale a trabajar y gana más de $180, le quitan la beca. Because if the mom then works and earns more than $180, then they take away her grant. ¿Me entienden? Es ilógico. It's illogical. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las mujeres van, dejan a los hijos para que tengan comida y cuido y se vuelven a sus casas y se esconden y mienten al gobierno. And so what they do is they go and they drop off their kids and let them participate in this program, but then they go home and hide and so they can still get the money from the government. Y entonces esto produce paternalismo. So this produces paternalism. El mismo sistema está produciendo dependencia. The same system that they've created makes them fall into dependency. Entonces, ¿qué hicimos? Empezamos a luchar para que esto cambie We started to fight so this would change y a denunciarlo. and to denounce it. Porque después la gente dice mujeres pobres, vagabundas, ladronas, y empezamos a declarar palabras sobre estas personas. Because people would just say so many like bad things about the poor, and then we started speaking other words over them. Por eso es que es muy importante que estudiemos los sistemas, That's why it's very important that we study the systems. cómo una cosa se relaciona a la otra. How does one thing connect with another? Uno de los problemas más grandes para la igualdad de género es el cuidado de niños. One of the most important areas for gender equality is childcare. Para salir a trabajar necesito que alguien se encargue de mis hijos, de ir a recogerlos y dejarlos en la escuela y estudiar con ellos. For me to be able to go and work, somebody has to take care of them or take them to school or pick them up to school and teach them. Qué importante que es ayudar a las familias a cambiar su mentalidad. It's very impactful to help families change their mentality about this. He tenido mujeres que en sus casas, sus papás, sus hermanos han dicho, no, a mí no me gustan los niños, entonces ve a ver usted cómo hace. I've had women that I work with where their husbands are like, no, I don't like to have kids around here, so see how you can figure it out yourself. Qué difícil salir de la pobreza si no trabajamos juntos. It's very difficult
difficult to come out of poverty if we don't work together. Entonces, tenemos que enseñarle a la gente a salir adelante juntos. So we have to teach people to be able to move forward together. Me encanta el modelo de los chinos. Chinese model. Por lo menos en los países latinos, los chinos son los dueños de los mini supermercados y comercio y un montón de cosas así. Here, at least in Latin America, we see the Chinese are over a lot of different areas like a business, like supermarkets and other things. Y ves que abren la tienda y viven adelante y atrás viven en un cuartito, todos juntos en sencillez. And you can see how like the Chinese people, they open up their store and it's in the front part and the rest of the family lives in the back part very simply. Y antes de que los hijos salgan a estudiar, tienen que levantarse temprano y poner precios y limpiar productos y acomodar. Cuando llegan del colegio tienen que tirar el bulto y trabajar. Casi nunca contratan gente, lo hacen en familia. And when the kids wake up in the morning, before they go to school, they're up there organizing products and putting prices on, and then they grab their stuff and they go to school, and then they get back from school, they drop off their stuff, and they're back there cleaning and organizing. They do Muchas veces contratan una o dos personas, nada más. They hardly hire anybody from the outside, maybe like one El or two. resto es la familia. They do it in family. 10 años después se construye un super edificio y tienen su casa, su negocio, sus carros y salieron adelante. 10 years later, they're able to build a huge home and another business and have cars, and they've been able to move forward on their own. ¿Es así en México y en sus países? I don't know if that's in Mexico, like in your countries. Yeah. Sí, es muy interesante, pero es una mentalidad de para salir adelante tenemos que salir adelante juntos. It's Todos tenemos que colaborar. very interesting when we see how what it means to move forward together, everybody collaborating together. We have a question or a comment over here. Ajá. Un comentario. En Mexicali, cuando llegó como un momento donde llegaron muchísimos chinos a la ciudad. In Mexicali, which is the capital here of our state, there was a lot of Chinese people that arrived there at a certain time in history. Ya, en Mexicali normalmente hace 45 grados de temperatura o hasta 55 grados de temperatura. And in Mexicali, it's like really so hot, like over 100 degrees all the time. caliente. Pero lo que hicieron ellos es hacer su propio, bueno, ellos llegaron a vivir a las como cañerías de Mexicali, como en los, en los desagües, como adentro, abajo de la ciudad. Ellos hicieron abajo de la ciudad. So what these Chinese people did is they like discovered how to live like under the city, like Ya, kind of like in the como sewer donde system, corría el agua, ellos vivían ahí. where the water was running. Pero después ellos como comunidad decidieron esforzarse y después hicieron el barrio chino. And then like that's when they first arrived, and then later they came all together to create their own Chinese neighborhood. Ya, o sea, sabían que vivir ahí no era como el propósito final. Because they knew that living there wasn't the final purpose. Ya, o sea, al final tienen su barrio chino y viven muy bien en Mexicali. But together they were able to like move forward, and they were able to build their own neighborhood that's really, really nice there. Ya, y ahora lo que ellos hacen es invitar a otros familiares chinos. Ya no, o sea, ya no viven como en las condiciones donde vivieron originalmente, sino ahora ya te puedo invitar a que seas parte de mi progreso en el barrio chino. And so now those original families are not living in the sewer system anymore. Instead, what they're doing is they're inviting more of their family members to come and live in the nice Chinese like neighborhood that they built. Lo mismo sucede con la comunidad judía. That same thing happens with the Jewish community. Ellos ayudan a los nuevos judíos que llegan a amueblar sus casas, a empezar sus negocios. Go home and to start their business. Ajá. Y algo que me encanta de la cultura judía es que empiezan su día de trabajo los domingos en la tarde. And what I like about the Jewish culture is they start their work week in Sunday afternoon.
empiezan a hacer sus listas que tienen que hacer y cuando llega el lunes a las 7 de la mañana ya saben qué hacer con su vida. And then when, Nosotros apenas estamos empezando a hacer nuestras listas y empezando a... and when Monday morning comes, at 7 a.m. they've already prepared and made their lists and they know what, and they're ready to work. Unlike us, where we wake up Monday morning, we still don't know what's going on. Ujú. Son culturas más como de una mentalidad de comunidad y de satisfacer las necesidades que hay dentro de la comunidad. These are cultures that are more focused on community and satisfying the needs of the whole community. Pero una de las cosas que me sorprendió es que en estas comunidades hacer advocacy es muy importante. But something that really surprised me was to do advocacy in these places is very important. Y vas a encontrar que muchas veces luchan por esas desigualdades, no solo a nivel comunidad, sino a nivel de gobierno local y de otras instancias. You'll see that in these communities, they're not just fighting injustices in their neighborhood, but they go to the higher level, like of the governments, to fight them as well. Es muy importante para nosotros los cristianos entender que Dios no dio la responsabilidad a los pobres al gobierno, nos la dio a la iglesia. And it's very important that we recognize that the responsibility to the poor was not given to the government. God gave it to us as the church. Y muchas veces miramos al gobierno y decimos, qué barbaridad, no están haciendo nada. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros como iglesia? A lot of times we look at the government and we say, oh, wow, they're so terrible. What are they even doing? But really we need to look back at ourselves and say, what are we doing to help the poor? Porque hay un yugo de maldad que aflige a las personas y no las deja salir adelante. Because there's bonds of wickedness that are over people that don't allow them to move forward. ¿Okay? El siguiente dice que hagamos justicia, que alivianemos la carga de los que trabajan con nosotros. The next one says, do justice, lighten the burden of those who work for you. ¿Verdad? Entonces, qué importante si estamos pensando en hacer negocios, ¿cómo podemos hacer finanzas justas? So it's important that as we think about making businesses, how do we create a just finance system? ¿Verdad? De manera que pagamos lo mínimo o más, pero no menos a nuestros empleados. Are we paying the minimum to our employees, or are we paying them a little bit more, something that's just, ¿Verdad? Pero no menos. but not less than that? Ajá. Y lo mismo con los horarios de trabajo. And also when we talk about the work schedule, ¿Cómo podemos ayudar a esas personas a salir adelante? De manera que puedan trabajar y todavía estudiar. how can we help people while they're working, also be studying so that they can move forward and change their life? Esta fue una experiencia que tuve con un grupo de mujeres que trabajaban para una compañía. This is an experience that I had with some women that were working for a company, De cristianos. a Christian company. Ajá. Y ellos le permitieron a las mujeres seguir un día a la semana estudiando en Transforma y ajustaron el horario para que la mujer pudiera seguir estudiando y trabajando. So this company, this Christian company, allowed the women that worked for them to come one day to study in Transforma and then work that around the rest of their work schedule so they could keep on studying. Porque normalmente es o consigo trabajo y a los 2 años me echan y tengo que empezar otra vez de cero. So, because sometimes it's like, okay, I get a job, but you know, a few years later they fire me and now I got to start over from nothing. Y entonces empezamos a hacer alianzas con personas, empresarias, que querían de verdad ayudar a estas personas de manera integral. So we started to make alliances with these companies that wanted to help their employees in a holistic way. Ujú. Dándoles oportunidad, porque la educación es una respuesta, es importantísima. Because education is the answer. It's so important.
Yeah. Ajá. Entonces, si vas a crear negocios, asegúrate que le estás dando oportunidades a las personas de seguir creciendo So en if el desarrollo de habilidades, en educación. you're going to start a company, make sure you offer people the opportunities to continue to grow in either developing skills or through education. Ok, un segundito. One second. She's talking to her husband. Probably. Ok, excelente. ¿Qué les parece? What do you guys think? Ahora, tal vez algunos de ustedes no van a crear negocios, pero tal vez van a crear oportunidades de capacitación, oportunidades de dar servicios, etc. So maybe you guys, maybe some of you will not create a business, but you're going to create opportunities for people to serve or be trained. Pero esto es muy importante, es que en nuestra parte financiera tomemos decisiones justas. And this is so important that in the financial aspect, we make just decisions, fair decisions. Porque hay muchos negocios cristianos que tienen sistemas que producen injusticias sistematizadas. Because there are even Christian organizations that their systems produce injustices. Entonces queremos asegurarnos de que en la práctica entendemos este mandato social que Dios nos da. So we want to make sure that in the practice, in the practical part, we understand this social command. Ujú. Después dice que libertemos al oprimido, After it says, deliver the oppressed, que alimentemos, compartamos nuestro alimento con el hambriento, we feed and share our food with the hungry. ¿verdad? Vamos a ver aquí. Dice que le demos refugio al destituido, al indigente. That we would give shelter to the homeless. Ajá. Tal vez esto no significa que usted lo meta en su casa, pero que usted está trabajando como casas de esperanza, ayudar a las personas a tener su espacio. So maybe that doesn't look like you bringing people into your home. Maybe it looks like Homes of Hope, where you're helping people to have their own homes. Es un proyecto increíble. And that's an incredible project. Ajá. Otra cosa es, dice, mira al pobre sin ropa y cúbrelo. It also says, see the naked and cover them. Para mí esto ha sido muy real con todos los inmigrantes nicaragüenses que han entrado a Costa Rica por las montañas. And this has been very real to me for all of the Nicaraguan migrants that enter our country through the mountains. En algún momento he tenido hasta 70% inmigrantes ilegales en mi programa. So sometimes I've had up to 70% of the people in my program are illegal immigrants. Personas que tuvieron que huir de su país con casi nada y empezar de cero en Costa Rica. People who had to flee their country with almost nothing and start from zero in Costa Rica. Somos el país en Latinoamérica con más migrantes per cápita. We are the country in Central America with the most amount of migrants per capita. Uh-huh. Y es muy interesante porque son personas que tienen una pobreza muy profunda, no solamente a nivel de dinero, sino a nivel social, a nivel educativo, a nivel espiritual. Hay mucha pobreza. And it's very interesting because there are people that have a very deep level of poverty, not just talking about financially, but spiritually and educationally as well. Y por último dice, ayudes a tu familia, que no te escondas de tu familia y que los atiendas, que los ayudes. And then it says, help your own family, don't hide from your relatives that need help, attend to their needs.
siempre más fácil hacer misiones con la gente que no es tu familia. It's always easier to do missions to people that aren't your own family. ¿Verdad? Pero Dios nos manda a mantener relaciones cercanas y construir también equidad generacional. But God calls us to maintain close family relationships and to build relational. Ahora, ¿por qué es esto tan importante? So why is this so important? Porque ayer cuando terminamos hablamos de esta pregunta que es clave, es preguntarle a las personas de qué sos capaz. Because this is so important because what we talked about yesterday, well, I'm going to ask people, what are you capable of? Pero recuerden que no todas las personas tienen la misma capacidad para poder cumplir sus sueños. But remember, not everybody has the same capacity to be able to fulfill their dreams. Por eso es tan importante entender contexto. That's why it's so important to understand the context. Entonces, cuando enmarcamos y nombramos nuestros proyectos para alivio de pobreza, es importantísimo distinguir estas tres palabras. So when we frame and name our poverty alleviation programs, it's so important that we remember these three things. Porque no toda pobreza es igual. Because not all poverty is equal. ¿Verdad? Entonces, muchas veces utilizamos la misma estrategia para estos tres grupos. So sometimes we use the same strategy for these three groups, Esperando tener el mismo resultado. expecting to have the same result. Pero estos tres grupos son diferentes. But these three groups are different. Pobreza, pobreza extrema y ultrapobreza. Son tres cosas diferentes. Poverty, extreme poverty, and ultra poverty. Por eso es que es importante entender qué es cada una de estas. That's why it's so important to understand what each one of these are. Porque Dios nos dio un mandato social. Because God gave us a social command. Pero algunos de estos tipos de pobreza van a requerir más que ropa y comida. But some of these areas of poverty are going to require more than clothes and food. Y usted va a tener que hacer advocacy. Usted va a tener que ir y luchar para que los sistemas cambien. But you may have to go and fight and do advocacy for things to change. Y usted tal vez va a tener que crear servicios que son integrales para poder ayudar. And you might have to create integrated services for things to be able to change. Jesús dijo, a los pobres siempre los tendrán con ustedes. Jesus said, you will always have the poor with you. Quiere decir que la pobreza nunca se va a acabar. It means poverty is never going to end Hasta que Él regrese till he comes back, y todas las cosas sean hechas nuevas. and all things will be made new. Pero por ahora siempre vamos a tener los pobres. But for now, we'll always have the poor with us. Entonces necesitamos entender cómo trabajar, cómo enmarcar nuestro trabajo para que sea efectivo. So then we need to know how to work and how to frame our work so that it will be effective. Por levantamiento de manos, ¿cuántos de ustedes no saben la diferencia entre estas tres palabras? Raise your hand, let me know. Who does not know the difference between these three types of poverty? Si lo saben, sigo adelante, pero si no lo saben, lo hablamos. No, sí, hay que hablarlo. Hay que hablar. Ok. Y es muy interesante porque con COVID-19 en la pandemia, millones, dicen, 24 millones de personas en Latinoamérica se movieron de clase baja a la pobreza.
And so it's very interesting because with COVID-19, it said that 24 million people moved from the lower class into poverty. Y los que estaban en la pobreza se movieron a pobreza extrema. People that were in poverty moved to extreme poverty. Y los que estaban en pobreza extrema ahora están en ultra pobreza. And people who were living in extreme poverty have been moved into ultra poverty. Y con el cambio climático y las guerras, ultra pobreza está aumentando. And with climate change and wars, ultra poverty is growing even more. Ajá. Se decía que una persona en pobreza es la que vive con menos de $1. ¿Cuánto es? $1.27 al día. Say that people living in poverty live on less than $1.25 a day. En otros países dicen es con $1.19, con menos de $1.19 al día. Or $1.19 a day. Pero vean qué interesante. La gente pobre pueden ser personas que no tienen dinero y no tienen trabajo, pero tienen tal vez tierra y tienen sistemas de apoyo. So people living in poverty may be people that don't have money or don't have a job, but maybe they have land and they have systems, support systems around them. Tal vez tienen algo de educación y viven en lugares donde hay oportunidades. And they may have some education and they live in a place where there are some opportunities. Quiere decir que estas personas todavía tienen capital humano y capital físico para poder desarrollarse. This means that they have human capital and social capital to be able to develop themselves. Oh, we have a question. Esto. Ajá. So this seems a lot like what you explained as the types of poor. Mm-hmm. Yeah, we talked about, what I did talk about, Vanessa, is at the beginning of the school I taught about in the Bible how there's two different words for poverty, where they have the Pene poor, which is like people who are maybe have opportunities to have a job, or they can fulfill like their basic daily bread, right? Their basic subsistence. And then there's another word in the Greek that is in the New Testament called the ptocho poor, which is people living completely destitute without any opportunities at all. But I'm not sure exactly. Excellent. I'm not sure exactly what the third one would be. So continue. Sí, sí, es muy bien. Ajá, exacto. Entonces, es muy importante entenderlo, porque en la pobreza las personas necesitan oportunidades. So it's really important to distinguish this because people living in poverty need opportunities. Y a veces hasta un cambio de mentalidad. And also a change of mentality. Por ejemplo, estoy trabajando con una comunidad rural cerca del océano en Costa Rica, en donde la gente es dueña de mucha tierra, pero vive en mucha pobreza. So there's an area near the coast of Costa Rica where I work, where people are owners of a large space of land, but they live in deep poverty. Podrían vender tierra para financiarse y salir adelante. They could sell their land to be able to finance things and continue forward. Pero ellos están esperando que el gobierno les ayude. But they're just waiting for the government to help them. Y están culpando al gobierno y enojados con el gobierno. They actually blame the government and they're mad at the government. Es súper interesante, es una pobreza mental. So interesting, that's like a poverty mentality.
Entonces estamos trayendo programas de emprendedurismo y programas de empresariedad para capacitarlos, para que ellos puedan ver las oportunidades que tienen con su propia tierra, porque la pueden sembrar, la pueden alquilar, pueden hacer muchas cosas. So we're bringing programs there about entrepreneurship and business so that they can understand the value of what they have and how to use it. Like, for example, to rent it to other people or to learn how to work their own land that they already have to make money. We have another question. Just, where is that in Costa Rica? O por ejemplo, la gente que ya recibió una casa de esperanza y Or- vive en una comunidad de casas de esperanza. Sorry, we had a question, Vanessa, where is that community that you mentioned where they have all the land near the coast? Está en Guanacaste, it's in the north of the country. Okay, so then, like, what about a family that has a Homes of Hope house? Y vive en una comunidad de casas de Homes of Hope. And they live in like a Homes of Hope, a community of hope. Y ahora ya tienen assets, ya tienen propiedad, ya tienen más tiempo para poder hacer otras cosas. Entonces, ¿cómo podemos ayudarle a esas personas que están en pobreza, pero tienen oportunidades? So now then they would have some assets, some resources, maybe they have more time. And how can we help those people that have something but are still in poverty? Tal vez lo que necesitan es desarrollar habilidades blandas, habilidades para el trabajo. It may be helping them to develop soft skills, skills that will help them to get a job. O crear trabajar en la marca comunidad, trabajar en la marca personal de las personas y trabajar en la marca comunidad. Like to work on A the, brand, in the personal, working personal. yeah, so it might be to work on the brand of the community or the personal brand. Pero que sí, ¿a qué se refiere con eso? What are you referring to with that? Somebody asked. Porque hay comunidades, I can repeat this. ajá, es como cuando hay una comunidad donde se sabe que es comunidad donde hacen los caramelos, esa es la comunidad donde hacen los quesos. Esa es la comunidad donde uno va, donde tienen la feria del maíz. So for example, there might be a community where, you know, that community is known for, oh, that's like where they make those great candies, or that's where they have the fair, like this certain type of fair, or different things that are unique to that community. Como donde están los globos. Entonces se puede desarrollar una marca. Ujú. So you can develop that. Exacto. Y empezar a ayudar a la persona a pensar comunidad. ¿Cómo salimos adelante como comunidad? And help people start to think about then together, how do we move forward as a community with this brand? Acuérdense, la pregunta es, ¿de qué sos capaz? Remember, the question is, what are you capable of? Ahora que ya tienes casa y que ya tienes comunidad bonita y tienes a tus hijos en educación, ¿de qué sos capaz? Now that Que you no have eras capaz hace 1 año o 2. a home and you have your kids in education and you live in a nicer community, what are you capable of? What are you capable of now that you weren't capable of a year or 2 ago? ¿Qué les parece? What do you guys think? Ujú. Muy bien. En pobreza extrema, la persona no tiene recursos, tal vez no tiene tierra y no tiene redes de apoyo. In extreme poverty, people maybe don't have resources and they don't have support networks. No tiene la capacidad de un trabajo formal. They don't have the ability to have a formal job. Están destinados a la informalidad. They're destined to stay in the informal sector.
Y muchas veces hay otros problemas más serios, And a lot of times, como, como violencia doméstica, like family violence, y violencia comunitaria, or violence in the community. que les ha obligado a movilizarse. That has made it necessary for them to be mobile. Ajá. ¿Por qué? Porque es muy difícil firmar un contrato formal si no sabes si vas a vivir aquí hoy y en 3 meses tienes que irte a otro lugar. It's very difficult to sign a formal contract if you don't know if you're here today, but you'll have to leave in a few months. Ujú. Hay más inestabilidad, eso es lo importante. Hay más inestabilidad. There's more instability, and that's so important to recognize. Ajá. Porque aquí es donde tenemos que ayudar a crear esa estabilidad para ellos. Because this is where we help to create stability for them. Ajá. Porque a veces no es simplemente mental o de recursos, es circunstancial. Because sometimes it's not just a mentality or with resources, it's circumstantial as well. Ajá. Por ejemplo, trabajé con una comunidad que se llamaba Triángulo de la Solidaridad So, for en example, el puro centro de San José, un slum. I worked in a community, a slum in the middle of San Jose called the Solidarity Triangle. Ajá. Y era 70% nicaragüenses. And it was 70% Nicaraguans. No había sistema de alcantarillado, entonces era solamente una calle, una entrada, y eran puras casitas y aguas negras entre las casitas, y habían drogas, tiroteos, violencia. So this was a community where there was no sewer system, and so you walk into the community and there's like sewage water everywhere, and there's problems with drugs and shootings. Ujú. Y la comunidad fue creada en tierra del gobierno, donde iban a construir un puente. And this community was created on government land where they were supposed to be building a bridge. Entonces, ellos siempre supieron que el gobierno los iba a sacar de ahí. So they always knew that someday the government was going to kick them out of there. Yo trabajé con la pastora de este lugar y ella trajo a Transforma 54 mujeres de esta comunidad. So I worked with a pastor from that area, and she brought over 50 women to Transforma from there. Duraban 1 hora y media en llegar y tenían que tomar 2 buses. It took them an hour and a half to get to us, and they had to take 2 buses. Tenía 2 madres, entre ellas tenían 9 hijos, 2 madres solteras, tenían 9 hijos y las 2 se levantaban a las... There were 2 single women, and they had 9 kids, and they would wake up early. Y a las 4 de la mañana y se iban al mercado a vender sus cosas, tiraban una manta en el piso, vendían sus cosas, se regresaban, alimentaban a sus hijos, los dejaban en el cuidado de niños y se venían a Transforma. So they would wake up at 4 o'clock in the morning, they'd go to the market, they'd put down a blanket with their goods to sell, and then they would go back home, feed their kids, leave them in childcare, and then travel to come to Transforma. Y tenía una mujer que había perdido su pierna completa, tenía una prótesis y venía en buses desde este lugar a Transforma. Who had lost her leg, and so she had a prosthetic, and she would travel on these 2 buses to come to our Transforma class. Un par de mujeres sobrevivientes de cáncer, There were women that had survived cancer, mujeres que habían perdido a sus hijos por
por tiroteos, por drogas. women who had lost their children to shootings or drugs. Todas habían cruzado por la frontera de manera ilegal a Costa Rica. These women had crossed the border illegally into Costa Rica from Nicaragua. Entonces les dimos becas especiales. So we got them special grants or scholarships Para transporte, alimentos, etc. for their food, for Y esto fue lo que sucedió en medio de estar en clases. El gobierno un día vino con bulldozers y empezó a arrancar todas las casas de ellas. And so one day while they were in their classes, the government showed up with bulldozers and just started like tearing down their homes. De 518 familias le dieron casa a 200, nada más. So from 518 families, they gave homes to only 200. Y el resto tuvo que ir a ver a qué otro cafetal se metía o dónde llevaban a sus hijos, dónde construían su casa con sus 4 latas. And then the rest of the families just had to figure out what they were going to do, where they were going to take their kids, and how they were going to set up a new home with just like 4 cardboard walls. Un día, ese día la mujer me llamó y me dice, doña Vanessa, por favor, no me quite mi beca. So one time, a woman called, Hoy estoy pasando mi casa a un lote. a woman called me and she said, "Oh, please don't take away my scholarship. The thing is I can't come because I have to like move my house to another lot." Pero yo le prometo que la semana entrante estoy ahí. But I promise next week I'll be there. Nosotros caminamos el proceso con estas familias por casi 2 años y medio. We went through this process with these families for almost 2.5 years. Algunas salieron adelante, otras cayeron en ultra pobreza. Some were able to move forward and others fell into ultra poverty. Aún hoy, muchas están sufriendo mucho. Even now, some are still suffering a lot. Ahora, ¿qué es ultra pobreza? Now, what is the ultra poverty? Ultra pobreza es cuando no tienes todo lo anterior, Is when you don't have pero encima de eso no tienes todo esto, todo lo anterior, pero no tienes tampoco derechos dentro del país. So the other thing would be, ultra poverty would be you don't have the previous things, but on top of that, you also don't have any rights within the country. Esto quiere decir, como sos ilegal, no tienes derecho a ningún servicio, ni de salud, ni de becas, ni de educación. So this would be like, for example, because you're illegal here, you don't have any access to education or healthcare or any services. Y estás en alta movilidad. And you are highly mobile. But what do you mean by that? We have a question. Y es muy difícil. What do you mean by You are in high mobility. That means that you are you're having to move constantly from place to place because you're a squatter. You're a squatter. So today I live by this river and they move me, and tomorrow I live by another river and they move me. And I'm in the city today. I'm living with someone in someone's house today in a borrow space, but then 2 months later I have to move somewhere else and I don't have a place to go. Okay, get it out. Perdón, lo dije en inglés.
Está hablando de que tienes una vida insegura de que estás cambiando de lugar en lugar. Aquí se les llama paracaidistas, ¿no? Paracaidistas, Ajá, ya. que no tienes derecho a ningún lugar, entonces en cualquier momento te pueden venir y quitar de tu lugar. Y tal vez hoy vives aquí, después vives en casa de alguien, después tienes que ir a otra parte y estás siempre mudándote. Yes. Tengo una pregunta para Abby. Probablemente son los Rohingyas, ¿sí? Yeah, we have a person here that's worked with the refugees in Myanmar and called the Rohingyas, and that's like the situation that they're in. Los mojados en Estados Unidos. Exactamente. Toda la gente de Sudán, de todos estos países en donde hay imagínense que la gente que está en campamentos de refugiados, de esos gigantescos donde hay 1 millón de personas, toda esa gente está en ultrapobreza. So imagine the people that are living, like 1 million people in one refugee camp, those would be people that are living in ultra poverty. Siempre me acuerdo, un amigo misionero que trabajó en un campamento de estos y me dijo, me rompió el corazón el día que le pregunté a un hombre, ¿cuál es su sueño más grande hoy? Y él decía, trabajar, me encantaría poder trabajar. I remember I had a missionary friend that worked in one of these refugee camps, and they told me the story that they went and they asked a man that was living in the refugee camp, like, what is your biggest dream that you have in life? And the refugee responded, I want to work. I love to work. Porque cuando estás en un campamento así, estás en una situación totalmente volátil, vulnerable. When you're living in a situation like in a refugee camp, you're living in a very volatile space, very vulnerable. Otra área muy importante en ultrapobreza que he descubierto son las mujeres saliendo de violencia doméstica. Mujeres que ya estaban en pobreza y que tienen que dejar esos hogares, esos hombres, y no tienen ni educación, no tienen trabajo, no tienen sistemas de apoyo, no tienen a dónde irse. And I've also seen women coming out of domestic violence situations be in the situation of ultra poverty because they've had to leave the man behind, leave their homes behind, and they're living like in deep insecurity coming out of that situation. They don't have education, they don't have jobs. Especialmente las que ya estaban en pobreza extrema y tienen que hacer eso, caen en ultrapobreza. Especially if they were already living in a situation of extreme poverty, they are moved then when they leave that situation into ultra poverty. Entonces entonces, ¿qué hacemos con los ultrapobres? So what do we do with the ultra poor? Miren, cuando yo leí el documento oficial de mi gobierno, la oficina se llama IMAS en Costa Rica. So when I read this official document from my government, from this office of working with the poor, IMAS, la palabra ultrapobreza ni siquiera está en nuestro documento nacional. This word ultra poverty is not even in our official national paperwork. Tuve la oportunidad de ir a una conferencia y ahí estaba el ministro de Economía. I went to a conference. I had the opportunity to go to a conference, and the Minister of Economy was there. Y había gente hablando con él, y entonces yo nada más le hice la pregunta. Le dije, disculpe, ¿usted sabía que en nuestro documento nacional no hay provisión para los ultrapobres? And so there were people talking to him, so I went up to him too, and I said, excuse me, do you realize that in our national document there's no provisions for the ultra poor? Y él me dijo, claro que sí, ahí está, que los pobres extremos. Es que no es lo mismo. And they said, of course there is. It talks about the extreme poor. And I said, no, it's not the same. Deme un ejemplo. And he said, give me an example. Y le dije, bueno, tengo 54 mujeres de un precario que ya vivían
condiciones terribles y las acaban de echar sin darles oportunidad, no les importó a dónde se iban y tuvieron que dejar todos sus hijos, tuvieron que salir de escuelas, de colegios, dejar la educación por 1, 2, 3 meses hasta poder establecerse. Perdieron trabajos, muchas de ellas, por tener que irse de ese lugar. Hijos perdieron oportunidades de educación, perdieron su oportunidad con la clínica local. And so I told them, yeah, I have 45 women that I'm working with who they came in and they destroyed their homes and they kicked them out and they didn't even care where they go. And so because of that, they had to lose their space in their schools and they had to leave their jobs and they had to lose all of their access to their health care there because they just got rid of them from where they were living and they didn't care at all about where they would go. Esto, o sea, hay personas en el mundo que están expuestas a altas vulnerabilidades. There are people in the world that are exposed to high levels of vulnerability. Y es muy importante que reconozcamos la diferencia. And it's very important that we recognize this difference. Porque, por ejemplo, si usted no entiende esto, usted le va a exigir más a esa persona de lo que ella puede dar. Because if you don't understand, you might be demanding from that person more than they can really give. Esta es la diferencia entre la igualdad y la equidad. That's the difference between equality and equity. ¿Verdad? Todos somos iguales y tenemos los mismos derechos. Like, we're all the same and we all have the same rights. Pero no todos tenemos las mismas condiciones o oportunidades. But we don't all have the same conditions or opportunities. Imagínense a 3 personas debajo de un árbol de manzanas tratando de agarrar esa manzana. Imagine there were 3 people standing underneath an apple tree reaching up to try to grab an apple. Todos tenemos la oportunidad de ese fruto. We all have an opportunity to grab that fruit. Pero una de esas personas tiene una disabilidad, tiene como mi mujer que no tenía una pierna. But one of those people has a handicap, like the woman that I mentioned that didn't have their own leg. Para ella subirse a ese árbol le costaría muchísimo más. For her to be able to climb that tree to get that fruit would be much more difficult. Entonces, para que ella pueda estar en un plano igual, tenemos que ayudarla. So for her to be on like an equal playing field, we would have to help her. Eso se llama equidad. That's what equity is. Es ayudar a la persona a estar en un nivel de igualdad. It's to help the person to be in a state of equality. Y a veces hay que hacer más intervenciones para poder ayudar a esa persona. Sometimes we have to have more interventions to help that person. You have a question? Ahora, como no queremos el paternalismo, But like we don't want maternalism, muchas veces nos confundimos sometimes we get confused. y decimos, no, es que no se le puede dar todo a la persona. Right now we can't give everything to people. Pero a veces hay personas que necesitan que les ayudemos But sometimes más que a otras. there are people who are in more need of help than others. Entonces, yo desarrollé un sistema para mi organización So I developed a system in my organization para poder evaluar en qué estado está la persona. to be able to evaluate in which state the person is in. Lo hice en el modelo de desarrollo, no sé cómo se llamará, Susi. Relief, Yeah, how you call that? What? Relief, restoration? What was it? development, transformation. Relief. Development transformation. Ok. Entonces, ¿de quién es ese modelo? No sé, yo lo I think usamos it's en a Kent. la escuela. Kent Trul shared it with us. The road to. Ok. So yo. Ok. So, Dice que ella lo aplica con como ese tabla que hablamos acerca de
alivio, restauración, desarrollo y transformación para encontrar en dónde está la persona. Ujú. Entonces, yo hice mi propia versión de eso. So I made my own version of this. Ajá. Y en mi propia versión son 4, es crisis, restauración, desarrollo y liderazgo. Crisis, restauración, desarrollo y liderazgo. So on my chart, I put relief, restoration, development, and leadership. Ajá. Y descubrí que de cada 10 participantes que entran en Transforma, 3 entran en crisis. And I discovered that of every 10 participants that enter Transforma, 3 are in crisis. Por eso es que siempre perdemos un 30% de las mujeres en los primeros 2 meses. That's why we always lose about 30% of our participants in the first 2 months. Estas son las mujeres que vienen y dicen, yo necesito trabajar, necesito producir. These are women that come and they say, I need to work, I need to produce. No me hable de empezar un negocio, no tengo cabeza. Lo único que necesito es poner arroz y frijoles en mi mesa. Don't talk to me about starting a business, I don't have any mental space for that, just I need to put rice and beans on my table. Y entonces, estas son las personas que a veces me dicen, doña Vanessa, muchas gracias. Un mes después, doña Vanessa, muchas gracias. Ya encontré trabajo. And that's when, like, somebody might come up to me and say, oh, thank you, Vanessa, I found a job. Ya regresé con mi esposo. I went back with my husband. Ya tengo plata para regresarme a Nicaragua. I have money to go back to Nicaragua. Están en medio de una crisis. They're in the middle of it. Y entonces, y a esas personas hay que darles más ayuda. Les damos ayuda de alimentos siempre por 3 meses máximo. And so for Les damos alimentación, these people, we would give them a little bit more help, like we'll give them food for a maximum 3 months time. ajá, beca médica, les pagamos exámenes médicos si necesitan. Like a scholarship, medical help if they need it. Pagamos el psicólogo o la terapista cristiana que tenemos We can para also que atienda a esa persona en crisis por 3 meses. pay for a psychologist for that person that's in crisis for those first 3 months. A veces pagamos servicios legales, And even if we help to pay some legal fees sometimes, etcétera. etc. Y después tenemos las personas, de cada 10 tenemos 5 que entran en restauración. And then we have like maybe 5 of every 10 that are in restoration. Estas son las mujeres que dicen, no sé quién soy, These are women that say, I don't know who I am. eso, necesito desarrollar más habilidades para salir adelante, Develop more skills to be able to move forward. necesito sanar mi corazón, necesito sanar mi espíritu. Heal my heart and my spirit. Y son personas que están en procesos. These are people that are in the process. No necesariamente entran porque quieren empezar negocios. Maybe they don't come in because they want to start a business. Están en una jornada de descubrimiento. They're on a journey of self-discovery. Y aquí fortalecemos identidad, And here we strengthen identity. les ayudamos a encontrar su propósito, Help them to find their purpose. encontrar su destino, su lugar en su generación. Find their destiny in their generation. Crear redes de apoyo, Create support systems. crear un plan para salud y bienestar, Create a plan for health and well-being.
y planes para protección social. and plans for social protection. Y por supuesto, porque en Transforma enseñamos la Biblia todos los días, crecimiento espiritual. And of course, because in Transformer we teach the Bible every day, also it includes spiritual growth. ¿Verdad? De cada 10 entra una que está en la etapa de desarrollo. And maybe out of 10, one comes in that's in this development stage. Y casi siempre esa es la emprendedora. And almost always she's the entrepreneur. Es la persona que dice, ya sé quién soy, tengo los recursos, nadie me para. Have resources, nothing can stop me. Y es la persona que se compromete a crecer, a estudiar. She's committed to study and grow. Y finalmente, de cada 10, siempre tenemos una mujer que es líder comunitaria. Finally, we have one woman who out of 10 who is a leader in her community. Y una mujer que dice, yo tengo que dar a otros, tengo que ayudar. A woman who says, I have to give to others, I have to help. Entonces, para cada una de estos tenemos programas diferentes. So for each one of them, we have different programs. Por ejemplo, para la líder, la metemos en un proceso de desarrollo de liderazgo y la hacemos voluntaria. For the leader, we put her into a leadership process and we make her a volunteer. Y normalmente esas se convierten en asistentes de nuestras maestras. She might become like the assistant teachers. Y las que están en desarrollo, las ayudamos con desarrollo del plan de negocios Develop a business plan y todo el resto de los temas and all the other para sacar adelante un negocio. topics so that they can start their business. Son 10 diferentes temas que estudian en 2 años. There's 10 different topics that they study in 2 years. Y las ayudamos a entrar en un proceso para ahorrar, para comprar equipos. And we help them to go into this process so that they can save and buy equipment. Les damos oportunidades para hacer dinero, And we give them para comprar equipos y materiales. and to make a team in their community. Tengo pregunta. Ujú. We have a question in Sí. that. Do you tell the ladies, oh, we think that you're falling in the leadership category or you're in this category? Do you tell them or do they all not know about that? ¿Tú les cuentas a las mujeres en qué situación están, si son líderes o si son en desarrollo o ellos no saben de esa parte? Primero, en Transforma yo tengo 3 círculos de liderazgo. So in Transforma, I have 3 leadership circles. En la junta directiva, todos super cristianos. The director circle is all super Christians. Ajá, con la misma visión. With the same vision. Después tengo el círculo de las facilitadoras, I have the circle of facilitators, ajá, que son líderes emergentes. that are emerging leaders. Y ahí hay muchos cristianos ahí, pero también mujeres que están conociendo de Dios. And then there's a lot of Christians there too, but there are also people who are just learning about God. Y después tenemos todas las estudiantes. And then we have all the students. El círculo en el que yo más invierto es el del centro, las facilitadoras. The circle that I invest in mostly is the facilitators. Mucho entrenamiento de liderazgo, mucho, A lot constante. leadership training constantly. Cada 3 meses hacemos retiros, Every 3 months we do retreats. todos los lunes nos reunimos, Every Monday we todos do los lunes hacemos mesas redondas roundtable y una vez al mes almorzamos juntos y hablamos de liderazgo. and once a month we have lunch together and rotate our leadership.
Me encanta lo que dice John Maxwell. I love, Todo se levanta y todo se cae de acuerdo al liderazgo. I love what John Maxwell says, that everyone rises and falls on leadership. Ujú. Por eso es que el liderazgo es tan importante. That's why leadership is so important. Entonces, lo que hacemos es que las invitamos a cosas sociales, pero que tienen que ver con desarrollo de liderazgo. So what we do is we invite them to like social times, but it has to do with leadership development. Y a cómo se van desarrollando, las convertimos en asistentes de las maestras. And as they are developing, we turn them into teacher's assistants. Ajá. Porque es muy importante tener la oportunidad de fallar, Because it's de important aprender y fallar, aprender y fallar. to fail, learn and fail. Lo importante aquí, que ya ustedes han estudiado, es que nosotros no queremos ser salvadores de la gente pobre. So what you guys have already learned is that we don't want to be saviors of the poor. Queremos ser facilitadores de procesos para ellos. We want to be facilitators of processes for them. Facilitador es una persona que está en medio, como un intercesor. A facilitator is somebody that's in the middle, somebody that's like an interceder. Yo ni siquiera llamo a mi staff líderes. ¿Cómo? Yo no llamo a mi staff líderes. I don't call my staff leaders. Yo los llamo facilitadores. I call them facilitators. Y ellos se llaman a sí mismos así. Yo soy facilitadora del grupo de costura. Yo soy facilitadora del grupo de masaje. And they tell me I'm the facilitator of the sewing group, or I'm the facilitator of this other group. Vanessa, Ajá. Porque la idea es que la persona... Ajá, ¿sí? you have so much incredible content, but I think we have some full bladders in the room. We need a break, sorry. Can we take a break? Oh, yes. Of course. Let's have a break.